Entonces, hablábamos, ¿verdad? Que ya actualmente los ciudadanos somos los que pertenecemos a un país en específico, a un territorio determinado, y vamos a tener derechos, responsabilidades, obligaciones. También vamos a tener una identidad o sentido de pertenencia, ¿verdad? Yo pertenezco, yo soy parte de los guatemaltecos. Y también son todas las personas o somos todas las personas que viven dentro de la comunidad, y dijimos que teníamos ciertas libertades y ciertas responsabilidades, pero por el hecho de haber nacido en este territorio determinado, vamos a poder, el Estado nos tiene que garantizar el que podemos gozar de estos derechos. También como ciudadanos, ¿verdad? Ya no importa grupo étnico, religión, tampoco importa si somos mujeres o hombres, ¿verdad? Como era antes, que excluían a las mujeres, a los extranjeros. Claro, hay ciertas normas que hay que cumplir, ¿verdad? En el caso de los extranjeros se pueden nacionalizar si ellos desean, pero tienen que cumplir ciertos requisitos. Entonces, hoy vamos a hablar de esta diferencia ahora que existe entre nacionalidad y ciudadanía. ¿Por qué dicen que somos nacionalizados, ¿verdad? O nacionales, de nacionalidad guatemalteca, pero no todos somos ciudadanos guatemaltecos. En el caso de ustedes todavía no son ciudadanos guatemaltecos, ¿verdad? Solo sí son de nacionalidad guatemalteca, pero aún no son ciudadanos. Entonces vamos a ver esta diferencia que existe. La nacionalidad, ¿verdad? Establece la relación que tiene una persona individual o jurídica basada en normas jurisdiccionales, ¿sí? Pertenecen a Guatemala, entonces son guatemaltecos, ¿verdad? Independientes de los factores que pudieran sujetar o separar a los grupos humanos dentro de un Estado. Como les decía, estos grupos de la etnia, la clase social, la religión, las creencias, lo que practican, lo que dicen, ¿verdad? Entonces, todos son guatemaltecos. Incluso, por ejemplo, los que están privados de libertad, ¿verdad? Siguen siendo guatemaltecos. Entonces, son de nacionalidad guatemalteca. Y esto está establecido, ¿verdad?, en la Constitución Política de la República, que es nuestra Carta Magna o la ley máxima, ¿verdad?, o máxima ley que tenemos en Guatemala. Y hay un vínculo jurídico político existente y tiene por fundamentos un nexo de carácter social y una comunidad de existencia. También sentimientos e intereses implicando derechos y deberes recíprocos. Cuando hablamos de nacionalidad, ¿verdad? Entonces decíamos que todos somos guatemaltecos y entonces tienen ciertos derechos, ¿verdad? Por ejemplo, derecho a un nombre, derecho a esta nacionalidad, que somos guatemaltecos, a este nombre y apellidos, ¿verdad? Derecho a tener padres, a tener también un hogar, una casa, ¿verdad? Una vivienda. Tenemos derecho a tener comida, ropa, también podría ser educación, ¿verdad? La educación, derecho a la salud, a mantenernos sanos, a la alimentación. Entonces, estos derechos, como guatemaltecos, tenemos estos derechos, y el Estado también está como obligado, ¿verdad?, de que va a cubrir estas necesidades. También por ser de nacionalidad guatemalteca, ¿verdad?, o por ser guatemaltecos. Entonces, también les decía de la educación, si hay necesidad, ¿verdad?, de ayuda gubernamental en el caso de algún desastre y todo, también tenemos derecho a esto, derecho a la locomoción, a ir a cualquier lugar, ¿verdad? Sin que estén preguntando, ¿usted es guatemalteco, usted es guatemalteca, ¿verdad? O que tengamos que identificarnos solo si fuera alguna crisis o algo, y que pidan, ¿verdad?, que esto, pero regularmente a los menores de edad no se les pide. Y entonces los menores de edad son
ya por haber nacido acá son guatemaltecos, ¿verdad? Así como ustedes. Y entonces tienen estos derechos a usar todo lo relacionado o lo que está en el territorio nacional, ¿verdad? También ya cuando se habla de ciudadanía, o sea, estos, hay deberes también, ¿verdad? Recíprocos. Acuérdense que como guatemaltecos, ¿verdad? Cada casa o en cada hogar hay reglas que se deben cumplir. Dicen, ¿verdad? Hay educación y todo, y te compro todo lo que necesites, pero vas a responder, ¿verdad? Y si vas a estudiar, hay que hacer las tareas y todas las obligaciones que tienen que ver o ayudan en la casa y van educándolos, ¿verdad? Entonces esta educación es un derecho que tenemos como guatemaltecos o como parte de pertenecer a Guatemala, ¿verdad? O sentirnos identificados también en Guatemala. Ahora, cuando hablamos de ciudadanía, también vamos a tener participación en las elecciones. Como guatemaltecos, ¿verdad? También están como parte de esta educación y formación ciudadana, podríamos decir. Se hace estas elecciones infantiles, ¿verdad? Para ver qué piensan los niños según lo que han escuchado o todos los menores de edad, ¿verdad? Para ver qué han escuchado, qué piensan, por quién votarían y quién es el que gana para presidente, ¿verdad? Pero no pueden postularse aún para un cargo público. No pueden trabajar, ¿verdad? Hay trabajo infantil, pero esto ya es fuera de los derechos, ¿verdad? Que es otro tema, pero sí están dentro del territorio guatemalteco, ¿verdad? Y entonces pueden estar, como les decía, como libertad de movilidad y todo. Ya cuando hablamos de ciudadanía, les decía, ya puede haber participación en las elecciones, ya puede haber voto, ¿verdad? Tienen voz y voto, como se dice. Se puede postular para un cargo público, pueden trabajar, ya están en esta edad de trabajar, de tener ciertas responsabilidades, de aportar también al país. Entonces, la ciudadanía en Guatemala es a partir de los 18 años, ¿verdad? Ya son mayores cuando cumplen los 18 años y mayores de 18 años, ¿verdad? Después de cumplir el día del cumpleaños de los 18 años, ya empiezan con la mayoría de edad y se vuelven ciudadanos guatemaltecos. Esa es la diferencia entonces entre nacionalidad y ciudadanía. Y ya cuando está la ciudadanía, también puede haber otros derechos y obligaciones, ¿verdad? Por ejemplo, en estos derechos y obligaciones hay derechos políticos, derechos cívicos. En estos no participan los extranjeros, ¿verdad? Sí, pueden estar los extranjeros, incluso podrían tomar, ¿verdad?, esta nacionalidad guatemalteca que decidan, o algunos que tienen descendientes, ¿verdad? O sea, o ascendientes, mejor dicho, que están ascendientes y descendientes también, ¿verdad? O sea, que se casan con alguna guatemalteca, pueden obtener esta nacionalidad y los hijos pues ya van a ser guatemaltecos, o también que han tenido, por ejemplo, abuelos o bisabuelos y entonces piden la nacionalidad, ¿verdad? Y luego hay ciertos requisitos y ya quisieran ser ciudadanos, ¿verdad? Que tienen que cumplir, pero esto ya es algo legal. También está el pago de impuestos, que es parte de ser ciudadano, debemos pagar impuestos, prestar un servicio militar si fuera necesario, ¿verdad? También limitaciones, tenemos que tomar en cuenta las limitaciones establecidas en la Constitución Política de la República. Debemos conocer ya las leyes, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que las normas que hay o que rigen nos rigen como guatemaltecos, ¿verdad? Se establecen estos derechos y obligaciones que les había dicho, los derechos a elecciones libres que podemos elegir, no nos tienen que coercionar, ¿verdad? Por ejemplo, decir usted solo tiene que votar por ¿verdad? Sino que yo puedo decidir por quién voy a votar
quién quiero que sea mi gobernante, y aunque hayan varios, ¿verdad? Y yo puedo decidir y otros digan, mire, pero este está mejor y entonces las elecciones, por eso dice que son libres y transparentes, todos tienen que saber, ¿verdad? Por eso cuando hay elecciones hay un conteo y todos se enteran y lo hacen a nivel nacional y en cadena televisión, ¿verdad? En la cadena nacional, de televisión nacional, y también lo hacen ahora por internet y todo desde la página oficial del Tribunal Supremo Electoral, todo para que sea realmente transparente. También hay un respeto a la libertad, todos somos libres, ¿verdad? Podemos libertad de locomoción, libertad de expresión, libertad de actuación también, ¿verdad? Podemos, también tenemos derecho a la seguridad, ¿tá? A ir y venir sin que nos pase mayor cosa, y esto es obligación del Estado, ¿verdad? Proporcionarnos esta seguridad. Y les decía, la libre expresión, podemos expresarnos o decir lo que pensamos, lo que sentimos, lo que nos parece, lo que no nos parece, porque tenemos esta libertad. Y también tenemos derecho a la defensa, ¿verdad? O esta defensa de libre expresión, ¿verdad? Así como, ¿no? Si él solo estaba expresando o tomando en cuenta su libre expresión. Y esta defensa también de que somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad? Que hagan pruebas y todo y digan, ah, no, si es culpable, ¿verdad? Porque aquí están las pruebas. Pero esto es parte de estos derechos que tenemos y en obligaciones, pues portarnos adecuadamente, ¿verdad? Cumplir las leyes y también recordar que existen consecuencias si no se comporta de cierta manera, ¿verdad? O de la manera correcta. Entonces también hay consecuencias. Entonces, esto es parte de ser ciudadanos, ¿verdad? Como consecuencias de si no actuamos bien, si estamos actuando en contra de la ley o estamos haciendo algo ilícito, ¿verdad? O sea, que está fuera de la ley y entonces nos atrapan, pues, entonces hay consecuencias, ya nos privan de la libertad porque nosotros fuimos los que actuamos mal y entonces el Estado o la justicia, ¿verdad? Este poder judicial, este organismo judicial, que es el poder que tienen, ¿verdad? Para juzgarnos. Entonces ahí ya nos pueden, podríamos decir, juzgar, ¿verdad? Por esto, por lo que hicimos. Pero si no, si todo estamos actuando bien y todo, estamos en nuestra libertad, ¿verdad? Libertad de expresión, y parte de esta libertad de expresión, si nosotros no queremos expresar nada, también es parte de esa libertad, ¿verdad? También tenemos libertad de participación, podemos participar, podemos decir qué es lo que queremos, podemos también pertenecer, como habíamos hablado, a una a un partido político o postularnos para un cargo público por el hecho de ser ciudadanos guatemaltecos, cosa que los extranjeros no podrían hacer, ¿verdad? Nadie, ningún extranjero podría ser presidente o alcalde de Guatemala porque no es un ciudadano, ¿verdad? Puede vivir aquí legalmente y estar, a menos de que ya se convirtiera en un ciudadano, como habíamos hablado al principio, que son las ciertas normas que tienen que cumplir, ¿verdad? Legales, y entonces logran esa ciudadanía, ahí sí ya podrían postularse y todo, pero ya está reconocido legalmente como ciudadano, ¿verdad? Pero si no, no se pueden postular a cargos públicos ni la participación en las elecciones, o sea, elegir tampoco a los gobernantes, ¿verdad? Entonces, esto es parte de la ciudadanía. También la ciudadanía en sí, pues habla de las condiciones que permiten a un país aceptar a alguien como, aparte de un nacional, ¿verdad? Que tenga ya derechos y obligaciones fundados en el otorgamiento de pertenencia al Estado. Entonces, como les digo, si fuera un extranjero y quiere, pues entonces hace todos sus trámites y todo lo necesario, consigue toda la papelería, ¿verdad? Todo lo que necesita para poder volverse un ciudadano.
Luego, también estas condiciones que va el Estado a otorgar y va a exigir para que sus nacionales tengan una vida acorde y una vida digna. Eso es lo que son las condiciones que el Estado, ¿verdad?, va a otorgar. O sea, como ciudadanos también el Estado nos tiene que otorgar algo, ¿verdad? Como tenemos los derechos, como les decía, derecho a un nombre, derecho a la vida, derecho a que no se nos juzgue solo porque sí, sino que hay pruebas, ¿verdad? Y entonces ya nos pueden juzgar. También derecho a que tengamos un hogar, un nombre, una familia, también condiciones de vivienda, ¿verdad? Que sean aptas. Tenemos también educación, ¿verdad? Que haya una educación gratuita, no solo privada. Ya si uno decide, ¿verdad? Es parte de esta libertad de actuar, que uno decide, tiene los recursos y quiere buscar una educación privada o un servicio de salud privado, pero el gobierno también tiene esta obligación de otorgar, ¿verdad? Esta salud pública, la educación pública, la seguridad, ¿verdad? O si no, pues va a otorgar también, por ejemplo, la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Tiene que estar para apoyar a la población, para ayudar a la población. En el caso de los militares, que ahora se terminó, ¿verdad?, el ejército con lo de los acuerdos de paz, pero ahora tiene cierta función, ¿verdad? También tiene que estar viendo qué es lo que está o cómo le da seguridad y apoyo a la población, ¿verdad? Tanto a los ciudadanos como a los nacionales. Muy bien, entonces, esta es la diferencia de ciudadanía y